¿Qué tal? Muy buenas tardes. Corporativo Cipsatrack les da la más cordial bienvenida. Mi nombre es Norma González y en esta ocasión recibimos con muchísimo gusto a la doctora Olivia Sánchez Cabral. Ella pues es médico cirujano, sus estudios son en la Universidad Autónoma de Coahuila, es de neumología en la UNAM. Ella tiene más de 14 artículos en colaboraciones publicados. Actualmente es profesora titular, en alta especialidad y broncoscopía e intervencionista de la UNAM. Actualmente es jefe de la unidad de neumología de intervencionista en INER. Ella nos trae el tema manejo intervencionista de la obstrucción maligna de la vía aérea central. Bienvenida, doctora. Un gusto recibirla. Gracias, Norma. Agradezco mucho al corporativo CIPSA por invitarme. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar en relación al manejo intervencionista de la obstrucción de la vía aérea central. Bueno, sabemos todos que estamos en una pandemia. La pandemia obviamente ha sido un punto muy álgido para todos nosotros, pero pues tenemos pacientes que también se presentan con este tipo de manifestaciones clínicas que son realmente una urgencia médica, ¿no? Y pues el cáncer pulmonar sigue siendo uno de los principales causas de muerte en la población, ya sea tanto para población masculina como femenina, es el principal cáncer en relación a mortalidad. Y sabemos que las complicaciones en vía aérea central se presentan hasta un 20 a un 30%. De estas muertes o de estas complicaciones, 40% pueden ser atribuidas a este tipo de complicaciones en vía aérea central. Por eso es muy importante el manejo endoscópico de ese tipo de lesiones, porque pueden incrementar la sobrevida en los pacientes con cáncer pulmonar. Y en muchos casos, o en la mayoría de los casos que se puede desobstruir a este tipo de pacientes, puede llevar a un alivio inmediato. Y de hecho lo vemos en el posoperatorio, en la cual nosotros vemos a un paciente que llega prácticamente con una pobre reserva pulmonar, con disnea importante, y que cuando lo sometemos a un procedimiento endoscópico, este tipo de pacientes tienen un alivio inmediato de los síntomas. Y también tenemos, como les mencionaba, un impacto importante en la sobrevida de los pacientes. Y bueno, tenemos que catalogar los diferentes tipos de lesiones, ya sea lesiones que sean primariamente endoluminales, lesiones que sean extrínsecas o lesiones que sean mixtas también, tanto endoluminales como con presión extrínseca, ¿no? Cada una de ellas tiene sus diferentes manejos, pero lo importante es que nosotros entendamos cuáles son las indicaciones para desobstruir un paciente y cuáles son las indicaciones para hacer un cuidado, digamos, curativo o paliativo, hablando de un manejo endoscópico. Si hablamos de las terapias endobronquiales, ablativas, para un manejo principalmente de una lesión endoluminal, estoy hablando de que primariamente sea endoluminal o que tenga una lesión mixta de predominio endoluminal o endoluminal de manera primaria, es aquella obstrucción que tenga más del 50%, que presente hemoptisis, obviamente. Siempre la hemoptisis es una indicación de urgencia para atender a este tipo de pacientes. La neumonía recurrente que se pueda presentar o una tos intratable de los pacientes. Una contraindicación absoluta de hacer una descompresión intrínseca de la vía aérea es obviamente que sea una compresión extrínseca primariamente. En la compresión extrínseca, pues podemos utilizar, por ejemplo, aditamentos o dispositivos endoscópicos como son las prótesis endoluminales. Y obviamente hay algunas relativas, por eso las pongo como relativas, porque está mucho en relación al criterio de cada uno de nosotros. Por ejemplo, si el paciente requiere más del 40% de FiO2, pues también puede ser relacionado directamente a la lesión endoluminal o la lesión mixta que tenga el paciente o la compresión extrínseca. Entonces hay que valorar si el paciente no tiene ningún tipo de lesión
de vía aérea, tanto como les mencionaba, intrínseca, compresión extrínseca o mixta, y el problema es puramente pulmonar, obviamente endoscópicamente no sería un tratamiento de elección. El problema sería, pues obviamente, su evolución en relación a un problema pulmonar intrínseco que tiene y que en relación a una terapia endoscópica, pues no sería indicada, ¿no? Estoy hablando, que por eso hablo de una contraindicación relativa, pero en relación, si tiene una FIO2 baja, pero estaba relacionada a su problema de vía aérea, hay que intervenirlo, porque como les mencionaba en un inicio, los pacientes pueden tener una recuperación inmediata después de hacer un tratamiento endoscópico. Obviamente si tiene una obstrucción distal, y eso hablo en relación a cuando empezamos a desobstruir, a quitar ya sea de manera mecánica, de manera con criosondas o con criobiopsias, y empezamos a retirar tejido, y seguimos retirando tejido, ya distal está totalmente ocluida, pues obviamente eso sería uno de los pacientes que serían una contraindicación dentro de las contraindicaciones relativas para hacer una desobstrucción intrínseca de la vía aérea, ¿no? Por eso lo hablo como una contraindicación relativa, porque podemos empezar a desobstruir y al final, en relación a nuestro objetivo final, que es hacer una permeabilización, probablemente distal en los bronquios subsegmentarios tengamos luz, y cuando tenemos luz en bronquios subsegmentarios hay que seguir desobstruyendo porque el paciente va a tener una mejoría clínica. Y también otra en relación a las contraindicaciones relativas sería una desobstrucción que se presente en más de 4 semanas. Desgraciadamente, muchos de los pacientes que llegan con nosotros no tenemos una tomografía para valorar cuánto tiempo tiene de obstrucción. Y además, aunque tenga 4 semanas de obstrucción, muchos de sus pacientes pueden tener una permeabilidad distal. Entonces, por eso hay que valorar, y cada caso individual, si en algunos pacientes que tengan obstrucciones de mucho tiempo de evolución, que sabemos que a distal no va a estar, no está desobstruido, pues esos pacientes no van a ser candidatos. Pero la manera objetiva para valorar cuándo es un paciente candidato a desobstrucción o no es hacer una exploración endoscópica. Entonces hay que hacer una exploración endoscópica de cada uno de los pacientes y valorar si realmente a distal hay una desobstrucción. Por eso lo manejo siempre como una contraindicación relativa. Otra es, obviamente, desobstrucciones grandes, ¿no? Que en algunos momentos, cuando son obstrucciones grandes o que abarcan una gran cantidad de vía aérea, estoy hablando de que muchos pacientes tienen alguna obstrucción desde tráquea y hasta bronquios distales. Ese tipo de pacientes tenemos que hacer a veces fraccionar los procedimientos. Si vemos que es un paciente que ya tenemos mucho tiempo con un paciente con hipoxemia y tenemos un paciente que puede retener CO2 y en algún momento complicarse, es preferible hacerlo en diferentes tiempos y en diferentes tiempos quirúrgicos que querer desobstruir en un solo procedimiento toda esa desobstrucción cuando son desobstrucciones grandes o que abarcan fragmentos grandes de la vía aérea. Entonces, es preferible hacer desobstrucciones en diferentes tiempos quirúrgicos porque le va a ir mejor al paciente, ¿no? Si se puede en un momento dado desobstruir la mayoría de lo que podamos en un solo procedimiento quirúrgico, sería lo ideal, pero no siempre es así. Y en algunos momentos podemos desobstruir una parte y si en algún momento no podemos desobstruir o quedó el 50% o un poquito más del 50%, tenemos dos opciones. O desobstruirlo en diferentes tiempos quirúrgicos o poner una endoprótesis para aquellos pacientes que no pudimos desobstruirlo al menos el 50%, ¿no? Y tenemos diferentes técnicas termoablativas de la vía aérea. Eso va en relación también al costo y a lo que nosotros pretendemos hacer. Obviamente, desobstrucciones que queremos un alivio inmediato de la vía aérea, está el láser, está el electrocauterio, el argón plasma, y también voy a poner aquí en esta parte la crioterapia, pero más bien la criodesobstrucción, más que una crioterapia que utilizaríamos por ejemplo, en un pedículo de alguna lesión que nosotros queramos, que hayamos retirado, por ejemplo, un carcinoide que de un pedículo y que queramos tratar con crioterapia.
Eso va en relación a una terapia que puede durar semanas o meses en que tengamos que tratarla. Pero una criodesobstrucción, quitar el tejido, es una de las terapias termoablativas que van a hacer un control inmediato de los síntomas. Y bueno, obviamente el láser es una de las terapias que pues obviamente son más costosas, que van a penetrar hasta 1 centímetro en relación a la profundidad, que necesitamos forzosamente, eso es importante, manejar broncoscopio rígido. ¿Por qué? Porque todos los dispositivos plásticos que nosotros podemos utilizar durante la terapia láser pueden ser susceptibles a un incendio. O sea, podemos hacer un incendio en la vía aérea, ¿no? Una quemadura en la vía aérea. Por eso es importante en este tipo de pacientes utilizar dispositivos de broncoscopio rígido. Podemos utilizar otro tipo de dispositivos, ya sea en el electrocauterio o en el argón plasma, también se pueden utilizar, no es tan forzoso, pero sí necesitamos disminuir la cantidad de fiodos al menos del 50%, o en el momento que vamos a utilizar las terapias termoablativas como láser, el electrocauterio y el argón plasma, pedirle al anestesiólogo que suspenda la ventilación en el momento para poder nosotros empezar a hacer la terapia termoablativa e iniciar la oxigenación del paciente, ¿no? Eso dependiendo mucho de cómo va respondiendo el paciente, de cuánta reserva pulmonar tenga, y vamos obviamente controlando el tiempo y el tiempo que vamos a requerir de suspensión del oxígeno y cuando vamos a empezar a iniciar la terapia, ¿no? En relación al electrocauterio tenemos que tener una profundidad de 5 milímetros y en relación al argón plasma tiene una profundidad de 3 milímetros. Obviamente, cada una de las terapias tiene sus ventajas y sus desventajas. El argón plasma tiene una ventaja que puede hacer una cauterización en relación a lesiones que están en pared. Y muchas lesiones, por ejemplo, que están en el lóbulo superior o en lesiones que están un poquito complejas para hacer una intervención, digamos, de un haz que vaya directamente, el argón plasma ayuda porque tiene una exposición radial y que nos ayuda a tener una cauterización en ese tipo de lesiones. Por ejemplo, el haz es un haz que incide directamente y que no vamos a poder hacer tan fácil una cauterización en lesiones que estén muy apicales o muy periféricas, ¿no? O muy lateralizadas, ¿no? Obviamente con el asa tenemos muchísimo más riesgo de perforación que si utilizamos el electrocauterio o como el argón plasma, que el riesgo de perforación es muchísimo menor, ¿no? Bueno, otro tipo de terapias, como les mencionaba, en relación a terapias que tienen un control, un alivio en relación a meses o en relación a semanas, la crioterapia, la braquiterapia y la termodinamia. Obviamente estos son en relación a terapias que son de cánceres in situ, de carcinomas in situ, de lesiones pequeñas. ¿Por qué? Porque obviamente van a hacer su efecto en relación a semanas o a meses. Eso es muy importante porque ese tipo de terapias pueden hacer una inflamación en los primeros días. Y si tenemos nosotros una lesión que sea muy grande, cuando utilicemos ese tipo de terapias, y si la lesión es grande, sabemos que se va a inflamar en las primeras horas o en los primeros días y podemos hacer una obstrucción inmediata. Por eso es importante que este tipo de terapias las tengamos, pero para lesiones más intraepiteliales, más pequeñas, y que sepamos que vamos a ir a tratarlos durante semanas o durante meses. Pero si queremos hacer una desobstrucción inmediata por una obstrucción grande, tenemos que optar por la crioablación o la criodesobstrucción, por el láser, el electrocauterio y el argón plasma. Son las terapias de un alivio inmediato. Si queremos hacer una terapia de alivio o que sean de lesiones pequeñas o in situ o intraepiteliales, podemos optar por la crioterapia, por la braquiterapia y la fotodinamia, que son fotofármacos que utilizamos y que en algún momento van a ser un alivio, pero de semanas a meses. Obviamente, tanto la braquiterapia como la fotodinamia son terapias caras que requieren tanto de un radiofármaco, hablando de la braquiterapia, depende mucho de la dosis de radiación,
y de la fotodinámica, obviamente del radiofármaco que vamos a utilizar, y que el radiofármaco va muy intrínsecamente relacionado al peso del paciente. Y también vamos a valorar con peso del paciente cuántos frascos vamos a poder ponerlo intravenoso y muchas otras, digamos, cuidados que vamos a tener, por ejemplo, el tipo de luz, hasta los focos que tengamos nosotros pueden ser radiosensibles en mucha parte del cuerpo del paciente, como los ojos, como la piel, que tendríamos que tener cuidado. Y bueno, tenemos otras terapias u otros dispositivos más bien que pueden ayudarnos a optimizar ese tipo de terapias. Por ejemplo, el ultrasonido radial. Como les menciono, tenemos que tener en claro qué es lo que queremos hacer. ¿Queremos hacer una terapia de curación endoscópica o una terapia paliativa? Aquí, por ejemplo, tenemos el ultrasonido radial de vía aérea, que es una sonda radial que tiene un balón aristal que se insufla con solución salina y que podemos ver hasta 7 capas. Generalmente vemos 5 capas. Y que valoramos nosotros si está o no está afectado el cartílago, como aquí lo vemos, que está totalmente infiltrado el cartílago. Cuando está afectado el cartílago, como en esta imagen, nosotros tenemos terapias, pero principalmente paliativas. Cuando no está afectado el cartílago, mide menos de 2 centímetros, que tenemos nosotros lo que catalogamos un cáncer oculto a una radiografía, una tomografía de tórax, pueden ser susceptibles a una terapia curativa. Desgraciadamente, ese tipo de pacientes son muy pocos los que nos llegan y desgraciadamente nos llegan pacientes generalmente con lesiones endoluminales que afectan al cartílago y que nosotros como neumólogos intervencionistas podemos hacer más bien una terapia, pero con intento paliativo, ¿no? Que claro que el intento paliativo puede ser en una mejoría de la sobrevida de los pacientes. Por eso hay que intervenir en los pacientes. Por ejemplo, en este caso que tenemos nosotros, y nos llegan así, generalmente nos llegan pacientes sin diagnóstico, pacientes con lesiones endoluminales, como en este caso, que tenemos una lesión que abarca desde el bronquio principal derecho, que abarca todo el lóbulo superior, que no nos deja ver el lóbulo superior, que está ocluido todo el lóbulo superior derecho, que abarca también el intermediario y que nosotros tenemos que hacer un diagnóstico del tipo de lesión que tenemos y también, obviamente, un tratamiento que tenemos. Nosotros aquí en este caso utilizamos una sonda de crío. La sonda de crío es una criosonda que utiliza tanto óxido nitroso como CO2. Generalmente utilizamos el CO2, pero ambos gases son totalmente efectivos. Nosotros lo que hacemos es poner el dispositivo que a la parte distal de la sonda de crioterapia tiene un dispositivo que es metálico, aproximadamente de 1 centímetro, se adosa a la lesión y puede congelar a menos 80, menos 60 grados centígrados, y ese congelamiento va a hacer que se adhiera el tejido dependiendo de la cantidad de líquido o de agua que tenga en su interior. Los que tengan más líquido o más agua en su interior, para hacerlo más simple, van a ser más criosensibles. Los que tengan menos líquido en su interior, agua en su interior, van a ser más crioresistentes. Por ejemplo, las vainas de los nervios, tejidos fibrosos, por ejemplo, van a ser más difícil que nosotros podamos hacer una crioextracción. En este caso tuvimos un paciente con un carcinoide, tenía un pedículo que dependía en la pared posterior. Las desobstrucciones de vía aérea en relación a tumores malignos, nosotros tenemos 2 principales complicaciones. Número 1 es el riesgo de sangrado. Obviamente hay tumores que sangran mucho más que otros. Podemos nosotros inferirlo en relación a la vascularidad que tenga el tejido. Podemos tener una orientación en relación a los vasos sanguíneos, qué tan intenso la vascularidad vemos. Y la segunda complicación es la complicación de ruptura de vía aérea, ya sea porque estamos haciendo una extracción de tejido y también, pues obviamente, con los dispositivos que estamos utilizando. Nosotros generalmente utilizamos un broncoscopio rígido para atender ese tipo de lesiones, y el mismo broncoscopio rígido, cuando lo utilizamos, también
como parte de una desobstrucción mecánica con el broncoscopio rígido, ayudado con una lengüeta que tiene una lengüeta superior casi siempre, nos sirve como una ayuda como para desobstruir. Y también obviamente tenemos el riesgo con el mismo broncoscopio rígido de hacer rupturas de vías aéreas, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo en este caso es a utilizar el argón plasma, hacer una cauterización superficial. Acuérdense que el argón plasma es un electrocauterio de no contacto. Y al hacer un electrocauterio de no contacto, nosotros hacemos una cauterización sin tener que tener un adosamiento total con la lesión. Entonces, hacemos una cauterización y después hacemos una criobiopsia y podemos hacer una segunda cauterización y hacer una criobiopsia y así irlo quitando poco a poco, o hacer cauterización, utilizar pinzas rígidas, quitar el tejido, hacer una segunda cauterización, utilizar nuevamente pinzas rígidas y ahí ir progresivamente, ¿no? O utilizar un asa. También hay asas que cauterizan cuando son lesiones pediculadas, que también es importante considerar las lesiones pediculadas, quitar el pedículo y obviamente cauterizar y hacer un corte con el asa. Es importante que cada uno utilice la técnica con la que esté más familiar, que tenga más expertise, ¿no? O que esté más familiarizada. ¿Por qué? Porque hay muchísimas técnicas. Aquí nosotros lo que vemos es de que obviamente, como tenía un pedículo, a retirar la lesión, tuvimos una ruptura o ruptura de la pared posterior, y eso puede pasar. Lo que tenemos que siempre cuando intervenimos un paciente es conocer las complicaciones y saber cómo vamos a resolver las complicaciones. En este caso lo que hicimos es poner una prótesis autoexpandible recubierta en la lesión donde vimos que tenía el pedículo, ¿no? Afortunadamente la paciente no tuvo necesidad de ninguna otra intervención, se le puso la prótesis, ayudó a sellar la ruptura que tenía, ¿no? Y en un mes quitamos la prótesis y cicatrizó la lesión. Lo que estamos haciendo es adosar bien la prótesis con un balón neumático para que la prótesis quede adherida a la vía aérea, ¿no? Entonces, lo importante aquí es saber cómo vamos a resolver las complicaciones, porque cada intervención que hagamos tiene un riesgo. En este otro caso, obviamente son este tipo de casos que no llegan con lesiones muy importantes, por ejemplo, en este caso que tenía una lesión, una ruptura prácticamente por el cáncer, que vemos nosotros ahí vemos una prótesis esofágica, y lo que decidimos es poner una prótesis en I, porque tenía afectada principalmente la carina principal. Cuando está afectada la carina principal, a veces es muy complejo poner una sola prótesis. Podemos poner dos prótesis, una bronquial, una traqueal, pero a veces puede haber un riesgo de fuga. Lo que decidimos es poner una prótesis, una prótesis siliconada, una prótesis en I, y que ocluyera tanto el defecto de la comunicación de la fístula traqueoesofágica y que cubriera la carina principal, ¿no? Cada paciente es diferente, como les menciono, y aquí en este caso se resolvió con una prótesis en I. Y bueno, también tenemos nosotros las estenosis. Las estenosis pueden ser causadas por un problema directamente relacionada al cáncer pulmonar que tenga el paciente, o puede ser relacionada, por ejemplo, pacientes que tengan radioterapia, que tengan una estenosis cicatrizal, ¿no? O pacientes que en algún momento haya habido una intervención, cicatrizó de alguna manera, o tuvo una intubación y hizo una estenosis en un paciente con cáncer pulmonar, y tenemos que valorar qué tipo de estenosis tengamos. Eso es en relación a todas las estenosis que podamos ver, tanto benignas o malignas, ¿no? Y bueno, si nosotros tenemos una estenosis simple, no oncológica, y que tenga menos de 1 centímetro, que no tenga traqueomalacia, que no afecte a cartílago, tenemos mayor éxito en relación a una sola dilatación. Y podemos hacer una dilatación simple o una dilatación única, esperar que el paciente mejore y valorar al mes si se hizo una restenosis o no, para ver si vamos a tener una segunda intervención o el paciente puede haber tenido una curación con una sola intervención. Desgraciadamente,
los pacientes no vienen con estenosis simple o tienen una estenosis neoplásica directamente relacionada al tumor, y cuando es directamente relacionada a una estenosis neoplásica, generalmente requieren una intervención de inmediato, ya sea con una prótesis o hacer una ferulización de una manera más permanente, ¿no? Y una estenosis compleja son aquellas estenosis que sean de más de 1 centímetro, que comprimen o que van a tener malacia de la vía aérea, que afectan el cartílago de la vía aérea. Esas generalmente requieren una intervención de una primera intención, ya sea con una prótesis, desobstrucciones, y no nada más van a quedar con una simple dilatación, ¿no? Es muy importante caracterizar estenosis simple, estenosis complejas, ¿no? Para ver qué vamos a hacer en relación al tratamiento. Tenemos una estenosis compleja en este caso, que hacemos una dilatación. El broncoscopio rígido nos sirve muchísimo, tanto para instrumentación, por eso nosotros siempre entramos con un broncoscopio rígido para manejo de vía aérea, de obstrucción de vía aérea central, porque nos sirve para instrumentación, nos sirve para dilatación mecánica. Podemos hacer dilataciones con diferentes broncoscopios en relación al tamaño del broncoscopio rígido, o podemos hacer dilataciones mixtas. Hacemos una dilatación inicial con un broncoscopio rígido y luego hacemos una dilatación neumática con balones de dilatación. Es muy importante saber que tenemos múltiples herramientas y no nada más tenemos que utilizar una. Podemos hacer una combinación de diferentes herramientas para atender a este tipo de pacientes que generalmente llegan con obstrucciones graves, ¿no? La obstrucción de vía aérea es una urgencia médica, ¿no? Y hay que catalogarla como una urgencia médica. Y bueno, en este caso tenemos un tejido que hay que hacer una desobstrucción. En muchos casos tenemos tanto obstrucción y tenemos una neoformación de tejido. Entonces tenemos que quitar tejido. Generalmente lo que nosotros hacemos es hacemos una dilatación con criobiopsias de ese tejido. Se puede utilizar de alguna manera una pinza rígida para hacer la desobstrucción de los tejidos y luego después hacer una dilatación neumática, ¿no? Generalmente nosotros utilizamos una criosonda que congela el tejido, quitamos tejido en relación al tejido de neoformación que tenemos y luego ya procedemos a hacer una dilatación ya sea neumática o mecánica dependiendo de los aditamentos que tengamos nosotros presentes, ¿no? El punto es de que mientras más opciones de tratamiento o de intervención tengamos con los pacientes va a ser mejor. Pero si se tiene experiencia en una sola técnica, es preferible utilizar la técnica que se tenga experiencia y después de ahí ir escalando poco a poco a otro tipo de técnicas, ¿no? Bueno, en este caso tenemos nosotros una estenosis compleja, si se fijan. Tenemos ahí una primera estenosis, tenemos otra segunda y al final tenemos una tercera estenosis, ¿no? ¿Cuál es el riesgo cuando tenemos ese tipo de estenosis complejas, ¿no? Obviamente que tengamos una ruptura, ¿no? Que tengamos una falsa vía y que tengamos una ruptura de vía aérea y que una ruptura de vía aérea generalmente es una complicación mayor y generalmente son complicaciones que son muy aparatosas. El paciente tiene enfisema subcutáneo, tiene neumotórax bilateral, puede tener neumomediastino, también un edema en peritoneo, bueno, perdón, aire en peritoneo. Y bueno, tenemos que tratar siempre de evitarlo y valorar. En algunos momentos, para evitar este tipo de rupturas, podemos meter una sondas que nos guíen para saber que estamos dentro de vía aérea, pero desgraciadamente nada nos exime a tener algún tipo de lesiones. Aquí lo que hicimos es una dilatación con rígido, dilatación con rígido que nos permite, como les veo, como ustedes pueden ver, tener una vía aérea permeable. Le pusimos una cauterización y al final, como son vías aéreas que tienen estenosis complejas, como les mencionaba en un inicio, todas las estenosis complejas, lo preferible es hacer o colocar una prótesis de inicio, porque tenemos un riesgo de fracaso si lo dejamos sin prótesis muy alto en relación a una restenosis, ¿no? Entonces, se puso una prótesis
una prótesis de silicona. Cada prótesis tiene sus ventajas y sus desventajas. La prótesis de silicona tiene ventajas en relación a que se pueden quitar y remover más fácilmente. Las prótesis autoexpandibles tienen un diámetro más pequeño en su diámetro y que pueden obstruir menos en su interior, pero generalmente generan más tejido de granulación. Si tenemos una prótesis autoexpandible, lo ideal es utilizar prótesis autoexpandibles recubiertas totales para que el riesgo de que tengamos nosotros una formación de tejido de granulación sea menor, ¿sí? Pero desgraciadamente tenemos en México muy pocas opciones en relación a prótesis autoexpandibles totalmente recubiertas y tenemos unas parcialmente recubiertas que se pueden utilizar. Nada más que hay que tener un mayor cuidado en relación al seguimiento de los pacientes, porque sabemos que al mes el paciente ya empieza a hacer tejido de granulación. Entonces, el seguimiento forzosamente en ese tipo de prótesis es al mes. Con las prótesis las prótesis de silicona, podemos hacer un seguimiento al mes, a los 2 meses o a los 3 meses. Pero las autoexpandibles generalmente tenemos que hacerlos a las 3 semanas o al mes, no más, porque sabemos que en algún momento pueden hacer tejido de granulación y el retiro puede ser complicado. Entonces, ahí es cuando tenemos que hacer una criodebridación del tejido de granulación y valorar ir retirándolo poco a poco. Si no podemos retirarla en un solo procedimiento, sugiero que se haga en diferentes tipos de tiempos, de procedimientos y que se vaya retirando poco a poco ese exceso de tejido de granulación. Y bueno, pues todos los dispositivos que nosotros vayamos a poner tienen complicaciones. ¿Cuáles son sus complicaciones? Que se muevan, que haya una migración de la prótesis, y es muy importante tener en cuenta eso para que nosotros le digamos a nuestros pacientes que vamos a darle una prótesis porque también le vamos a dar un problema, porque tiene un dispositivo en su vía aérea. Por eso tenemos que ser muy objetivos en qué pacientes y por qué le vamos a poner una prótesis. Porque el ponerle un dispositivo a un paciente también genera un problema, ya sea de aumento de secreciones, se puede mover, puede ser una obstrucción en algún momento y tenemos que darle los signos de alarma. Principalmente es una tos que en un momento dado empieza a tener el paciente, son signos de obstrucción de vía aérea, ¿no? Y que el paciente debe de reconocerlo para que podamos nosotros intervenirlo para valorar cómo está su prótesis. En ese caso, el paciente se movió su prótesis y tuvimos que recolocar la prótesis para valorar que estuviera en un adecuado sitio de colocación. Tuvimos lo colocamos y lo adosamos a la vía aérea otra vez. Podemos hacer, en este caso recolocamos la misma prótesis, pero en otros casos podemos colocar una nueva prótesis o en casos de que nosotros tengamos un paciente que se haya infectado la prótesis, tenemos que valorar si puede ser candidato a dejarle la misma prótesis si es que no tiene unos síntomas sistémicos de infección. Si no tiene síntomas sistémicos de infección, el paciente puede permanecer su misma prótesis, quitamos un poquito las secreciones que tengan adosadas, hacemos cultivo y valoramos si damos o no tratamiento dependiendo de los síntomas. Si el paciente tiene síntomas sistémicos, si tiene gran tejido o tiene muy infectada la prótesis, tiene tejido pus en el interior de la prótesis, como en este caso, podemos o no quitarle la prótesis. Tenemos que individualizar mucho a los pacientes, pero sí darles el indicativo de que si tiene síntomas infecciosos, puede ser que se retire su prótesis o podemos nosotros persistir la prótesis lo más que podamos. Obviamente, esto va en relación a cada uno de nuestros pacientes. Y bueno, concluyo con lo siguiente. Esto es un manejo multidisciplinario. Tenemos que estar muy a la mano al médico tratante, al oncólogo, al neumólogo, al intervencionista y al cirujano torácico en relación a un paciente con ese tipo de complicaciones. Siempre una desobstrucción en un paciente indicado va a tener un impacto en la sobrevida de los pacientes y también un alivio inmediato de los síntomas. Por eso hay que considerar hacer una desobstrucción en los pacientes indicados. También, obviamente, la prótesis va a ser dependiendo del paciente y sabemos nosotros que al poner una prótesis tenemos un paciente que debemos de hacer un seguimiento muy estricto porque tenemos riesgos de que tengan complicaciones también, ¿no?
tener una prenupcialización inmediata. Tenemos técnicas para poder hacer una desobstrucción inmediata, como también otras técnicas en pacientes que tengan como una neoplasia intraepitelial o cánceres pequeños que pueden ser de semanas a meses, como les mencionaba. Y otras herramientas que pueden ser de ayuda cuando se tengan a la mano, como el ultrasonido radial, que va a servirnos tanto para la elección de una técnica termoablativa, como también me faltó mencionar que también nos puede ayudar también para valorar el diámetro de la vía aérea y elegir el diámetro de la prótesis que podemos utilizar. Y bueno, aquí termino y si hay preguntas, pues aquí estaremos pendientes y muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, doctora. Estamos viendo por aquí si son tan amables de compartirnos sus preguntas en el chat. Con mucho gusto se las tratamos. Bueno, yo se las leo a la doctora para que ella nos haga favor de responderlas. Aquí. Tengo una por aquí, doctora, que la verdad es que, bueno, así dice, ¿se puede manejar el TX por COVID? TX, el tratamiento, no entendí, el TX es tratamiento post-COVID. Hablamos de a lo mejor algún tipo de estenosis post-COVID, tratamiento TX, entendería así de esa manera. Sí, mire, todavía no está identificado, todavía falta más evidencia para valorar en relación a lesiones endoluminales. Quiero entender así la pregunta, o estenosis por pacientes post-COVID, si el COVID per se puede ser un factor de riesgo para que tengamos más lesiones en la vía aérea. Todavía esa parte falta que tengamos una información un poco más robusta para valorar si el mismo COVID puede hacer que tengamos más riesgo o no genera un mayor riesgo. Pero bueno, sí nos estamos enfrentando, creo que todos en nuestra práctica clínica, por la cantidad de pacientes que han estado intubados y también porque han estado traqueostomizados en pacientes y que presenten una estenosis. Las estenosis se manejan, como les lo mencioné, en tanto simples como complejas. Si ustedes tienen una estenosis simple en un paciente post-COVID, pueden manejarlo con una dilatación inicial y valorarlo al mes si se restenosó o no se restenosó. Pero si tienen una estenosis compleja en un paciente post-COVID, lo ideal es hacer una dilatación inicial y ya poner una prótesis o hacer un tratamiento más definitivo al inicio, porque sabemos que muy probablemente se va a restenosar. Obviamente, esto está muy en el criterio de cada uno de los médicos, pero claro que se tiene que tratar las estenosis post-COVID como simples o como complejas, ¿no? Espero haber entendido la pregunta como TX. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Tenemos otra por acá. Heidi Liliana nos pregunta, ¿cómo hace una persona para saber que tiene un cáncer de garganta? Siempre, bueno, siempre va a haber síntomas clínicos, ¿no? La parte de disfonía, puede tener disfagia, siempre son los síntomas clínicos. Y lo segundo, obviamente, las imágenes, tan sean radiográficas, tomográficas, y lo que va a dar obviamente el diagnóstico definitivo es una exploración de la laringe, y de la laringe hacia una biopsia de laringe, y eso siempre es endoscópico. Generalmente se hacen biopsias endoscópicas para cáncer de garganta o cáncer de laringe, ¿no? Pero obviamente la parte clínica, la parte radiográfica o tomográfica, y segundo, obviamente la exploración endoscópica con toma de biopsia. Muchas gracias, doctora. El doctor Juan Carlos Jacinto nos acompaña y él nos dice a qué terapias tecnologías tenemos acceso en México. ¿Tenemos acceso al láser? No, todavía no tenemos un acceso al láser. Estamos hasta donde hay algunos láser que están aprobados para otras tipos
vía aérea faltan las sondas que podamos nosotros utilizar para utilizar el láser en vía endoscópica, ¿no? Algunos registros sanitarios faltaría de completar, pero los láser en relación a los dispositivos, hablando de las sondas, hay láser para otro tipo de otro tipo de patologías, ya sea urinarias o ginecológicas o, en fin, hay algún otro tipo de terapia, pero falta los dispositivos en algunos tipos de láser que nos apruebe en relación a COFEPRIS para poder tenerlos para vía aérea. Pero bueno, en ese camino estamos. Muy bien, doctora, tenemos una más por acá. Zaida nos pregunta cuáles son los principales síntomas que nos ayudan a darnos cuenta cuando una persona está padeciendo la enfermedad. Bueno, hablando de vía aérea, el principal síntoma obviamente es estridor, que un paciente empiece con estridor, que empiece con falta de aire, ¿no? Que empiece con neumonías de repetición también. A veces lo podemos encontrar como un hallazgo porque a veces los pacientes se tardan. Acuérdense que cuando tengamos síntomas de vía aérea central, puede ser que el paciente se tarde en presentar un síntoma para llegar con nosotros, pero puede tener en algún momento, dependiendo mucho de su función pulmonar o de su reserva pulmonar, también eso va a variar mucho. El paciente tiene una pobre reserva pulmonar, va a llegar con síntomas más tempranamente. ¿Por qué? Porque su reserva pulmonar va a tener una disnea y puede llegar a presentar los síntomas más tempranamente. Pero si el tumor no afecta tanto pulmón y afecta más vía aérea, puede ser que se tarde y desgraciadamente nos llegan ya con tumores muy grandes que afectan el 80 o más de su vía aérea y van a llegar con estridor, con disnea, ¿no? Y eso es los principales síntomas que puede tener. Algunos pueden presentar alguna neumonía o algunos síntomas infecciosos, pero lo más importante es el estridor y la disnea que van a presentar los pacientes. Correcto, doctora. Muchísimas gracias. Tenemos más por acá. ¿Qué estrategias utiliza para medir la prótesis? Bueno, pueden haber algunos dispositivos que pueden hacer como un tipo son como unas sombrillitas que se adosan y que afuera nosotros vamos viendo los centímetros, ¿no? Otro dispositivo que tengamos nosotros es el radial, que nos ayuda a valorar a cuántos nosotros estamos insuflando, que también nos puede ayudar el ultrasonido radial, pero desgraciadamente es un dispositivo que está muy poco, digamos, a la mano de nosotros. Lo segundo es, sí, y creo que es lo más objetivo que les pudiera decir, es si ustedes utilizan una cánula, por ejemplo, van a dilatar con cánula y van a dilatar con una cánula y llevan a una cánula de 8, sabemos que automáticamente una prótesis de 10 a más va a quedar, ¿no? Si ustedes utilizan un broncoscopio rígido de 11, saben ustedes que una prótesis de 12 al menos va a quedar. Si van a utilizar un broncoscopio rígido de 14 French, una prótesis de 14 a 15 también va a quedar, dependiendo mucho, y creo que es lo más objetivo y lo más fácil que pueden ustedes utilizar. Depende del dispositivo que vayan a utilizar, ya sea un balón, por ejemplo, un balón de dilatación neumática, una cánula de orotraqueal, un broncoscopio rígido, dependiendo el tamaño que ustedes utilizaron al final de su dilatación a lo que lo llevaron ustedes, generalmente la prótesis que ustedes vayan a poner va a ser un poco más, unos 2 milímetros más de lo que ustedes utilizaron al final de su dilatación. Y creo que es algo muy objetivo que ustedes pueden utilizar para saber qué tipo de prótesis o el tamaño de la prótesis en relación al grosor o al diámetro. Ahora, en relación a la longitud, ustedes pueden medir con el mismo broncoscopio flexible dónde empieza y con ustedes con una marca en la parte exterior pueden ir deslizando el broncoscopio y ver hasta dónde se quedaron para valorar cuánto es la distancia que tienen ustedes en relación a la estenosis y medirlo. Ya pueden ver con eso su longitud
y a cuánto lo llevaron a su dilatación para ver el diámetro de la prótesis, y generalmente ese tipo de medidas pueden ser muy útiles, muy objetivas y generalmente exitosas para valorar el diámetro de la prótesis que van a utilizar. Espero haber contestado la pregunta. Muchas gracias, doctora. Tenemos más preguntas por acá. El doctor Marcelo Argota también nos acompaña. Él nos pregunta, manejo de necrosis post-obstrucción. El manejo de necrosis post-obstrucción. Bueno, nos ha tocado necrosis, ¿no? Y la necrosis generalmente hay que tener cuidado, porque cuando tengamos un tejido necrótico, es un tejido que generalmente está malásico, es un tejido que tiene más riesgo de ruptura de vía aérea. Si tenemos una necrosis o tejido necrótico que podamos retirar, ese tejido necrótico hay que quitarlo. Quitar el tejido necrótico que tengamos para valorar con qué diámetro que nos quedamos. Si el paciente, al quitar el tejido necrótico, queda con un buen diámetro, pero está malásico, tenemos que poner una prótesis. Eso es muy importante. Si el paciente quitamos el tejido necrótico y tiene un buen tejido de sostén, entonces podemos esperar y valorar cómo se comporta después, porque puede haber una restenosis después de un tejido necrótico. Y de hecho nos ha pasado mucho en relación tanto pacientes con cáncer o pacientes, por ejemplo, que estamos viendo en COVID, que me ha tocado ver pacientes que se necrosa la vía aérea, que hay que quitar ese tejido necrótico, que hay que valorar con cuánta malasia queda. Entonces, ya sea benigno o maligno, cuando hay un tejido necrótico en vía aérea, hay que quitar el tejido necrótico, hay que valorar cómo queda el tejido de sostén, porque a veces puede afectar el cartílago y prácticamente tener una malasia grave que tenemos que ferulizar con una prótesis, o en algún momento que veamos que la vía aérea queda bien, que pareciera que se distinguen los cartílagos traqueales o traqueobronquiales, y pudiéramos valorar en unas semanas y valorar que no se haya restenosado. Entonces creo que en relación a necrosis, primero lo que tenemos que hacer es quitar tejido necrótico y valorar si tenemos nosotros un tejido de sostén adecuado. Y de ahí parte nuestra terapia, ya sea colocar prótesis o esperar y valorar si se restenosa o hay algún tipo de curación de vía aérea. Es muy dinámico. Muy bien, doctora. Creo que con esto también nos contesta la siguiente pregunta, que es, en su opinión, ¿cuáles serían las condiciones en las que se retiraría la prótesis? Bueno, generalmente hay que valorar cuánto tiempo vamos a esperar para que la inflamación que tenga el paciente baje. Si es un paciente con un proceso neoplásico, valoraríamos quitar y poner, dependiendo, porque afortunadamente con las nuevas técnicas de inmunoterapia, tenemos pacientes que no nada más, antes era poner una prótesis y dejarla porque el pronóstico era malo. Actualmente los pacientes con cáncer pulmonar afortunadamente están viviendo más tiempo, entonces hay que seguirlos, hay que valorarlo. Si el paciente con radioterapia, con la inmunoterapia, resuelve la parte obstructiva, podemos retirar la prótesis y después valorarlo, que no se vuelva al mes y medio, valorar que no se vuelva a obstruir. Eso tendríamos que hacer siempre, el seguimiento es al mes, a los 3 meses, y después de los 3 meses se valora si se hace a los 4 o a los 6 meses, ¿sí? Es muy dinámico. Si es un paciente que es una estenosis o un problema benigno, es al mes y valoramos al mes. En el mes valoramos si el paciente resolvió o tenemos que esperar a los 4 meses, que generalmente un periodo inflamatorio no tarda menos de 3 meses en resolverse. Entonces, generalmente una prótesis va a estar, si es un proceso inflamatorio benigno, va a estar al menos 3, 4 meses, al menos. Hay pacientes que los hemos llevado a los 2 años. Sí, una prótesis tiene que esperar hasta que el proceso inflamatorio haya bajado, porque el riesgo de estenosis lo podemos tener durante los primeros, el primer año, al año 6 meses, al año 8 meses. Por eso, si la prótesis no causa problemas, no se infectó, no se movió, la prótesis puede quedar más tiempo. No hay necesidad de quitarla si no ha dado problemas. De hecho, nosotros dejamos la prótesis y si la prótesis no se ha infectado, no se ha movido, y queremos que el proceso inflamatorio baje, al menos 6 meses se queda con la prótesis. Obviamente esto, como les menciono, es muy dinámico. Hemos tenido pacientes que tenemos prótesis de 2 años.
y las hemos mantenido adecuadamente, lo quitamos y valoramos, y hay pacientes que se han recuperado y se han curado en un año y medio, que se han curado con su proceso inflamatorio. Si un paciente con un cáncer pulmonar, valoraríamos, por ejemplo, si tiene un linfoma, pusimos la prótesis por una compresión extrínseca, le dan tratamiento de radioterapia, el paciente mejora, quitamos la prótesis, ¿no? Entonces, dependiendo mucho del tipo de paciente que estemos viendo, tendríamos que valorar cuándo quitar y cuándo no quitar la prótesis, pero al menos una prótesis se va a quedar al menos un mes, eso como regla general, pero obviamente tendríamos que individualizar muchísimo cada uno de nuestros pacientes. Claro. Sí, doctora, muy bien. El doctor Carlos le dice que excelente presentación y él pregunta, en la fibrosis pulmonar quística, ¿cuál sería el tratamiento intervencionista más adecuado? Bueno, como eso es más, hablando de una fibrosis pulmonar quística, hablando de pulmón, nosotros lo que podemos hacer es un diagnóstico, ¿no? Y el diagnóstico que hacemos son biopsias pulmonares, ya sea con biopsias con pinzas, pero generalmente actualmente utilizamos una criobiopsia pulmonar. Entonces hacemos un diagnóstico de una biopsia pulmonar, pero generalmente la de una lesión endoluminal se presenta en muy pocos pacientes. Y el manejo hablando de un manejo intervencionista, es un manejo de una criobiopsia pulmonar, y el resto sería más bien manejo con oxígeno, con algunos broncodilatadores, en fin, ya sería personalizar cada uno de los pacientes, tratamiento antibióticos si se requiriera el paciente, pero de nuestra parte como intervencionista sería lo más importante es el diagnóstico, que podamos ayudarle al paciente, al médico que nos está refiriendo al paciente con una biopsia pulmonar. Muy bien. Tenemos más preguntas por acá y Zaida nos dice, ¿y qué se hace con los pacientes que su cuerpo rechazan el tratamiento? Sí, eso puede pasar, y puede pasar mucho con los dispositivos que nosotros utilicemos. Generalmente los que más rechazan las prótesis son las prótesis autoexpandibles, son las que les menciono, que generan más tejido de granulación, y eso se rechaza más fácilmente por el paciente, los hacen en un corto tiempo, y a veces hay que tener mucho más cuidado, hacer una valoración mucho más estrecha, hacer una crioresección, y hacer varios procedimientos para después retirar el cuerpo, la prótesis que estamos poniendo. Por eso, en ese tipo de pacientes recomiendo poner la prótesis de silicona, porque se rechazan menos por los pacientes. Muchos de los pacientes, por ejemplo, en tejido subglótico, por ejemplo, en estenosis subglótica, los pacientes cuando es muy subglótica o cuando abarca cuerdas vocales, empiezan a tener disfagia, empiezan a tener tos, que es difícil de controlar. Por eso, cuando tengamos nosotros una estenosis subglótica o que abarca cuerdas vocales, lo adecuado es poner prótesis no tan grandes, es decir, al menos de unos 12 milímetros, 11 milímetros, que son las más tolerables cuando son muy altas. Cuando son bajas, cuando son en tercio distal, tercio medio de la tráquea, no hay problema. Generalmente se pueden tolerar bastante bien por los pacientes, pero las subglóticas que abarcan cuerdas vocales, lo ideal es no poner prótesis tan grandes, porque los pacientes van a tener disfagia o van a tener tos, y ahí es cuando tenemos más problemas para que el paciente lo tolere o se va a mover más fácilmente. Entonces, creo que eso podemos hacer este tipo de estrategias, pero claro que siempre va a haber pacientes que no toleran las prótesis, y hay que hacer tratamiento endoscópico de dilatación en vez de poner un dispositivo endoscópico. Correcto, doctora, muchísimas gracias. Tenemos dos preguntas más por acá y el doctor Juan Carlos Jacinto nos pregunta, bueno, ¿hace manejo de estenosis benigna exclusivamente con dilataciones? Sí, se podemos hacer nada más con dilataciones, generalmente con estenosis simple, o como les mencionaba en algún punto, cuando el paciente no tolera las prótesis endoluminales, que hay pacientes que nos ha tocado que no toleran las endoprótesis, que le hemos puesto de diferentes tamaños, que le hemos tratado de diferentes maneras,
En esos pacientes sí optamos, tenemos un paciente, por ejemplo, que tenía una lesión en bronquio principal derecho, le pusimos en algunos momentos varias prótesis, se infectaban, tenían muchos síntomas, y en algún momento optamos por hacer seguimiento endoscópico y dilataciones bronquiales en esa paciente. Entonces creo que si son estenosis simples o los pacientes no toleran las prótesis o los dispositivos endoscópicos, son pacientes que tendríamos que hacer un seguimiento endoscópico con dilataciones. Muy bien, muchas gracias. ¿Hasta qué tiempo post intubación se puede presentar una estenosis subglótica? Generalmente son a las 3 semanas. Eso es general. Cuando el paciente ya se extubó y ya el paciente ya hay una recuperación, las primeras 3 semanas son las más importantes para valorar si el paciente se reestenosó. Obviamente el riesgo está dentro de los primeros 3 meses después de una decanación, hablando de una traqueostomía, o de una extubación, hablando de un tubo orotraqueal. Entonces, de las 3 semanas a los 3 meses si ya después de los 3 meses no lo presentó, muy difícilmente ese paciente va a haber una estenosis después de una extubación, una decanulación. Doctora, tenemos 2 preguntas más. ¿Qué porcentaje de obstrucción es candidato a dilatación? Bueno, al menos el 50%. Si tiene 50% o más o síntomas, hay que dilatar. Si el paciente presenta síntomas o presenta una obstrucción más del 50%, es un candidato a dilatación, definitivamente. Esas son las 2 principales indicaciones. Muy bien. Preguntan también, ¿hay estudios de criobiopsias en pacientes con secuelas de fibrosis en pacientes post-COVID-19? No, todavía falta más en relación a esa parte. Estamos haciendo criobiopsias en pacientes post-COVID. Entonces, creo que esa parte de esa línea de investigación, creo que todavía nos falta muchísimo más que aprender. Yo he hecho criobiopsias en pacientes con COVID de vía aérea, en relación tanto a estenosis, porque también hemos hecho criobiopsias en pacientes de afectación de vía aérea post-COVID, y obviamente nos hemos encontrado con herpes zóster, hemos encontrado aspergillus, hemos encontrado el mismo COVID que está afectando la vía aérea. Entonces creo que es un ramo de investigación que todavía falta mucho que explorar, pero claro que obviamente podemos utilizar, igual como cualquier otro paciente no COVID, podemos utilizarlo tanto con biopsia para diagnóstico, que está pasando en la vía aérea, como también para desobstrucción de vía aérea. Muy bien, tenemos una pregunta más. Nos preguntan cuáles son los signos de alarma que nos avisan cuando el paciente está teniendo algún problema con la prótesis. Tos, que el paciente de repente va más o menos estable y empieza con tos, que no cede. Ese es un indicativo para hacer una exploración de vía aérea. También obviamente tendríamos nosotros que el paciente tenga aumento de las secreciones, que puede ser que se infectó la prótesis, disnea, que puede ser que el paciente, la prótesis está llena de secreciones también, fiebre, que es indicativo de una infección, y que obviamente la disnea y la tos son los principales síntomas que tenemos nosotros para valorar que el paciente puede tener síntomas de que está rechazando la prótesis, que se movió la prótesis o que se infectó la prótesis. Muy bien, muy bien. Tenemos dos preguntas más, doctora. Ya creo que no tenemos más. Por acá, en la fibrosis pulmonar quística, ¿cuál sería el tratamiento más adecuado? Bueno, hablando de fibrosis pulmonar quística, aquí el manejo principal es médico, ¿no? Nosotros lo que podemos hacer, como les mencionaba, es hacer una biopsia pulmonar, valorar que realmente es una fibrosis pulmonar quística y en algún momento algún diagnóstico que sea alternativo a esto, ¿no? Pero el resto es manejo de las infecciones
y obviamente disminuir los síntomas pulmonares, que es obviamente la tos, la disnea y el oxígeno. Eso principalmente sería, pero más de un manejo médico, más que un manejo endoscópico. Muchísimas gracias, doctora. Son todas las preguntas que tenemos por el momento. De verdad, un gusto tenerla aquí con nosotros. A ustedes, nuestra audiencia, la verdad es que un gusto también que estén con nosotros y pues todos los webinars que tenemos programados para ustedes, ya les estaremos comunicando. Doctora, le mando un abrazo fuertísimo, un gusto de tenerla acá siempre en su casa, Corporativo CIPSA Trade. Y pues muchas gracias a todos, que tengan una bonita noche. Muchas gracias a todos, al corporativo, por invitarme y bueno, gracias a todos.